Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te doy la bienvenida a esta transmisión. Gracias por sintonizar esta iglesia, por hacer tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hoy estoy muy emocionado porque creo que estamos empezando una nueva serie y creo que Dios va a hablar en esta nueva serie. Antes de decirles el título de la serie y acerca de qué trata, quiero leer Eclesiastés 3:1, que dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo quiero hablar acerca de que hay varias estaciones y varios tiempos en los cuales nosotros vamos en esta vida, y hay una estación y un tiempo en específico del cual no hablamos mucho, y esa es el tiempo o la estación del desierto. Ese es el título de esta serie y vamos a estar hablando acerca del desierto tal vez por los siguientes 2 meses. Yo siento que es algo que Dios me ha hablado a mi vida, es un proceso en el cual yo he estado en muchas ocasiones en mi vida. Y es un proceso en donde muchos de nosotros, definitivamente todos los que somos hijos de Dios, tenemos que atravesar, porque hay un tiempo en nuestras vidas para el desierto. Como dice Eclesiastés, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo, y hay un tiempo en nuestras vidas donde es inevitable no ir al desierto. Pero es un área muy confusa, es una estación que a veces no hablamos de eso y no sabemos de qué se trata, no sabemos cómo experimentarla y cómo atravesar, lidiar con el desierto y salir de él. Así que quiero hablar acerca de esta etapa para ilustrar un poco acerca de la importancia de comprender las estaciones en las cuales estamos en nuestras vidas. Yo recuerdo que hace un par de años nosotros estábamos en Taiwán con varias personas de esta iglesia y teníamos un día libre, un sábado, y dijimos, bueno, vamos a escalar una montaña, vamos a hacer un poco de hiking, lo llaman, y vinimos y nos pusimos de acuerdo, dijimos, vamos a ir a tal montaña y vamos a escalarla. Ese día hizo un mal clima, tal vez el peor clima que hayamos experimentado desde que hayamos llegado ahí. Había muchísimo frío y llovió todo el día y ninguno de nosotros estaba listo. Ninguno de nosotros vio en sus celulares de que ese día iba a llover, ni siquiera las personas que nos llevaron y nos hicieron el tour. Así que nosotros fuimos a esa montaña, que no solamente ya había frío, sino obviamente si empezamos a subir hay más frío todavía. La lluvia empeoró todas las cosas. Fuimos sin saber cómo iba a estar el tiempo y por ende no nos preparamos lo suficientemente bien para aprovechar ese día al máximo. Yo recuerdo que en mi caso yo sí llevaba una chumpa gruesa, impermeable, y aunque tal vez iba con malos tenis y no llevaba ningún pantalón impermeable y me mojé todo el pantalón y todos los tenis, por lo menos mi chumpa me protegió bastante porque era impermeable y era bastante gruesa. Entonces dijimos, bueno, está lloviendo, pero ya estamos acá, ¿qué hacemos? Entonces todos dijeron, subamos. Entonces empezamos a subir esa montaña y, y recuerdo que yo, a pesar de que no iba tan listo, mi chumpa me hizo soportar el clima, me hizo soportar el frío y yo estaba, de alguna manera, entre comillas, bien. Pero habían otros amigos míos que iban literalmente así como yo estoy vestido en este momento, que iban solo con un suéter muy delgado, otro de ellos ni siquiera llevaba suéter, porque realmente no estábamos preparados. Pero estos mis amigos, ellos sí pasaron un peor momento, muchísimo peor que yo, porque yo por lo menos llevaba una chumpa, ellos no llevaban ningún suéter grueso y uno de ellos ni siquiera llevaba suéter. Así que ellos sí se estaban muriendo del frío, ellos se empaparon, todos nos mojamos más, pero ellos se empaparon y se mojaron muchísimo más. Y realmente llegamos a un punto de la montaña donde podíamos decidir seguir subiendo o podíamos decidir bajar. Y todos dijeron, bueno, bajemos porque simple y sencillamente no estamos listos. Así que no pudimos llegar a la cima, sino nos quedamos a la mitad. Y por los que también no estaban listos, decidimos todos bajar y terminar nuestro día en ese momento. Y como ya saben, a veces cuando empezamos a bajar, la lluvia empezó a disminuir, que son cosas que a veces pasan. Pero si nosotros hubiéramos entendido mejor la temporada y el tiempo en que nosotros estábamos en ese día, nos hubiéramos preparado más. Si hubiéramos estado listos, aún a pesar del frío y la lluvia, hubiéramos disfrutado muchísimo más de nuestro día, simple y sencillamente por entender la temporada y el tiempo en el que estamos. Y yo creo que a veces nosotros en la vida vamos por la vida y porque no entendemos el tiempo y la temporada en la que Dios nos tiene, no nos podemos preparar para esa temporada y no podemos aprovechar esa temporada al máximo. Y uno de esos tiempos donde yo creo que Dios nos lleva a todos los que somos sus hijos es el desierto. Y no hablamos acerca del desierto, no hablamos acerca de cómo prepararnos, no hablamos acerca de cómo identificar si yo estoy en mi vida
atravesando un desierto. Así que ese es el fin de lo que yo quiero hablar en esta serie, es hablar de la importancia de comprender el propósito de la temporada para poder actuar correctamente. Y les digo de una vez de entrada, el propósito del desierto en nuestras vidas es la preparación para algo mejor que tiene Dios en el futuro. Ahorita estamos atravesando una temporada donde todos están diciendo, todos quieren regresar a la normalidad, pero todos están diciendo, no va a haber normalidad. Hay un nuevo normal y hay algo nuevo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y yo creo de que el mundo entero, se podría decir, y la iglesia entera, los hijos de Dios, estamos atravesando casi que todos en acuerdo y todos en un mismo sentir, todos estamos atravesando una temporada de desierto en este momento, y eso es lo que yo siento, porque hay algo nuevo que Dios va a hacer en el futuro, pero por eso Él nos tiene en un desierto, porque Él nos está preparando para lo nuevo, y yo quiero hablar acerca de eso el día de hoy. Job 23, del 8 al 9, dice lo siguiente: He aquí, son palabras de Job, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Job se está refiriendo y él está hablando acerca de Dios. Y él dice, si yo voy al oriente, yo no voy a hallar a Dios. Y voy a ir al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder en el norte, yo no lo veré. Y si se escondiera en el sur, y yo tampoco lo veré ahí. Job fue alguien que pasó una temporada de desierto en donde él no sentía y no podía ver la presencia de Dios en su vida, en lo que él estaba viviendo en ese momento. Y todos, tal vez, si has escuchado la historia de Job, sabes de que Job no hizo nada malo para causar esta temporada de desierto, porque yo creo que el desierto es una temporada en la que todos atravesamos y todos pasamos, pero una de las características del desierto es de que es una temporada en donde usualmente no podemos sentir a Dios. No podemos experimentar su presencia tal vez como antes lo habíamos experimentado. No podemos verlo tal vez de la manera en la que antes lo mirábamos. Tal vez venimos de una temporada donde mirábamos milagro tras milagro, sentíamos su presencia de una manera viva en nuestro ser, pero tal vez estamos en un lugar donde nos cuesta sentir la presencia de Dios, nos cuesta ver a Dios. Y una de las características del desierto es eso, que nos cuesta ver a Dios, nos cuesta sentir su presencia. Entonces, Job estaba atravesando una temporada de desierto. La vida cristiana en sí tiene similitudes con la vida del ser humano y la vida de un niño, la vida del crecimiento de un niño. Y hay una característica con esto, y es de que toda madre sabe de que cuando su hijo es recién nacido, la madre tiene que acudir a su bebé cada vez que el bebé llora. Cada vez que el bebé hace algún movimiento, cada vez que el bebé levanta un llanto y hace cualquier cosa, es un indicio de que el bebé necesita algo. Entonces la mamá está llamada a atender cada necesidad y cada reacción y acción de su bebé, porque el bebé no puede cuidar por sí mismo. Entonces la madre está todo el tiempo ahí. Pero llega un proceso en nuestras vidas conforme a ese bebé va creciendo, en el que la madre sabe de que su atención hacia el bebé ya no es con la misma frecuencia y de la misma forma en la que lo era cuando este bebé era un recién nacido. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo era pequeño y a mí me daba miedo en las noches, y yo me levantaba y yo tocaba la puerta a mis papás y les decía, les tocaba su puerta hasta que me abrían la puerta y les decía, tengo miedo. Y ellos venían y me decían, vení, acostate con nosotros, y me dormía en la cama con ellos. Pero yo recuerdo que yo no podía hacer eso un par de años después. De repente yo tal vez tenía miedo en la noche, y recuerdo que mis papás venían y me decían, mira, cuando tengas miedo, ponete a orar. ¿Por qué no lees el Salmo 23 o lees el Salmo 91, repetirlo de memoria? Hace esto, hace lo otro, porque ellos saben de que yo no podía seguir acudiendo a ellos de la misma manera, ahora que ya estaba más grande, de la misma manera a la que yo lo hacía cuando yo era un niño más pequeño. Cuando yo era un niño más pequeño, ellos acudían a cada llanto, a cada necesidad que yo tenía. Pero ahora saben de que parte de mi desarrollo y parte de mi crecimiento es de que ellos tienen que ceder esa atención. Su frecuencia y la manera en la que ellos me atienden cambia. Y eso también pasa en la vida cristiana. A veces Dios usa el desierto, este lugar donde nos cuesta sentir la presencia y nos cuesta ver a Dios. Él lo usa para nuestro crecimiento, porque Él está formando algo en nosotros. Entonces, eso es algo que yo he comprendido acerca del desierto.
Cuando nacemos de nuevo, nosotros a veces estamos todos llenos del Espíritu Santo y durante una temporada Él se manifiesta a cada uno de nuestros lloriqueos. Pero llega una temporada en la que Él no responde, pareciera no responder cada una de nuestras oraciones o pareciera no hablarnos de la manera en la que nos hablaba antes. Y eso puede ser una señal de que tal vez estamos en una temporada de desierto. Después de que una mamá deja de darle leche a su bebé, después de la leche viene el alimento sólido. Y después de que nosotros como recién convertidos y cristianos nuevos, Dios viene y nos lleva por un proceso de darnos alimento de forma distinta. Y muchas veces para eso nosotros experimentamos esta temporada de desierto. Hebreos 5:12 dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor de Hebreos sabía de que el proceso de la vida de un cristiano es de que, es cierto, cuando estamos recién conociendo a Dios, necesitamos que se nos dé leche, necesitamos cuidado más cercano de parte de Dios a nuestras vidas y Dios nos cuida y nos alimenta de esa manera. Pero llega el tiempo en el que Dios nos empieza a formar, nos empieza a desarrollar y Él nos quiere que dejemos la leche y nos quiere dar alimento sólido. Y el escritor de Hebreos decía esto y él decía: ustedes ya debieran de ser maestros, pero ustedes siguen necesitando leche. Si un niño siguiera pidiendo pecho a los 8 años de edad, todos diríamos: este niño tiene problemas. Si él sigue pidiendo leche en su adolescencia y en su adultez, diríamos: este hombre, esta persona definitivamente tiene problemas. Pero a veces no decimos lo mismo acerca de nosotros como vida cristiana y decimos: es que yo quiero que Dios satisfaga todos mis caprichos y me responde de la manera en la que Él me respondía antes. Y Hebreos está hablando acerca de eso. Él dice que todos tenemos que pasar por un proceso de crecimiento en donde pasamos de tomar leche a comenzar a comer alimento sólido. Solo para hablar un poco más acerca de este desierto que yo les quiero hablar el día de hoy. Todos pasamos por el desierto. Como les digo, el desierto es algo que todos como hijos de Dios vamos a llegar a atravesar, no solamente una vez en nuestra vida, sino muchas veces en 2, 3 o más ocasiones en nuestra vida. Solo para darles un ejemplo, Jesús, la persona perfecta que nunca pecó, Él pasó por un desierto. La Biblia dice que después de que Juan lo bautizó, después de que viene Dios y lo alaba y se abre el cielo y viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, después de que se posa sobre Él el Espíritu Santo y después de que hay esta declaración de que Él es el escogido, Él es el Hijo de Dios, Él es llevado inmediatamente al desierto y la Biblia dice para ser tentado por Satanás, para ser probado. Dios, Jesús mismo, el Hijo de Dios, Él pasó por una experiencia de desierto. Y era necesario que Jesús pasara ese desierto para el ministerio nuevo que Dios le tenía a Él. Así que todos pasamos por el desierto. No es algo de solamente los que se portan mal, o solamente los que pecan, sino todos realmente pasamos por esta experiencia de desierto. Jesús no estaba siendo reprendido por Dios. Él no había pecado y aún así Él fue llevado al desierto porque era parte esencial de su crecimiento y su desarrollo para lo que Él iba a hacer en el futuro. Entonces, Pablo dice que la meta de todos los cristianos es querer ser como Jesús, y si nuestra meta realmente es llegar a ser conformados a la imagen del Hijo del Hombre y llegar a ser conformados a la imagen de Jesús, entonces es necesario que todos nosotros pasemos por esta temporada de desierto. Y es una temporada, como ya dije, en donde nos sentimos lejos de Dios, pero es el lugar elegido por Dios para que nosotros seamos desarrollados. Y aunque nos sintamos lejos de Dios, les quiero decir, aunque leamos las palabras de Job, y Job, él decía: y si yo miro al occidente, al oriente, al norte y al sur, yo no puedo sentir a Dios, yo no lo puedo percibir, aunque tal vez así se sienta, eso no es la verdad. Dios está cerca con nosotros en medio de esta temporada de desierto. Así que la verdad es de que Él está cerca. Hebreos 13:5 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo,
no te desampararé ni te dejaré. Entonces, en medio del desierto nosotros podemos tener la confianza, podemos tener la paz de que aunque Dios se sienta lejano y podamos sentir de que no podemos ver a Dios, Él está cerca. Dios puso este tema en mi corazón porque desde hace un año y meses, cuando enfrentamos como familia, cuando yo enfrenté la muerte de mi papá, yo sentí que Dios me llevó a una temporada de desierto, en donde era muy difícil para mí poder ver a Dios de la forma en la que yo lo había visto antes. Yo venía acostumbrado de ver a Dios hacer milagros y sanar personas y hacer todas estas cosas increíbles, pero en esta temporada de mi vida yo no podía ver a Dios de la manera en la que yo lo miraba antes. Y todo eso trae un montón de dudas a nuestras vidas y tal vez tú estás en un momento en donde no miras a Dios responder tus oraciones, en donde no miras que cuando estás llorando, Dios viene y te conforta y te cuida y te alimenta de la manera en la que te alimentaba antes. Y es probablemente porque estamos entrando en una temporada de desierto. Yo siento que Dios a mí personalmente me dio una temporada de desierto porque Él me estaba preparando para algo más grande. Y yo siento de que tal vez colectivamente, como iglesia y como iglesia global, diría yo, la iglesia en sí está pasando una temporada y una experiencia de desierto porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y aunque Él se sienta lejos, eso no es la verdad. Él sigue estando con nosotros. Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. El desierto es un lugar donde no solamente nos sentimos lejos de Dios, sino sentimos que vamos en dirección opuesta a lo que son nuestros propósitos, las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestros destinos. Y es el lugar en donde realmente no sentimos crecimiento. Es decir, si te sientes identificado con lo que estoy hablando, si sientes de que Dios ha estado lejos, si sientes de que estás yendo en dirección opuesta a tus sueños, a las promesas que Dios te dio, es decir, no sientes que te acercas, sino te sientes que cada vez te estás más lejos de ellas y cada vez parecen más inalcanzables y no sientes ningún crecimiento espiritual, te sientes estancado. Es más, no solamente estás estancado, sino sientes que estás retrocediendo, que la presencia de Dios en tu vida está disminuyendo e inclusive si muchas veces no te sientes amado y visto y querido por Dios, entonces puede que sea porque estás en una temporada de desierto. Todos estos son los síntomas que nos ayudan a reconocer de que estamos en un desierto. Como les digo, no hay nada de malo estar en una temporada de desierto. Y es un proceso necesario que Dios quiere para nosotros porque Él está haciendo algo nuevo en nosotros. El desierto es un destino necesario para cada uno de los hijos de Dios. Y es de hecho la aceptación del desierto y la aceptación de este tiempo y de esta estación lo que nos va a llegar a nosotros a ponernos en el lugar que podamos salir de él más rápido y que nos podamos a poner en ese lugar en el cual podamos llegar, eventualmente salir de él y entrar a nuestra tierra prometida. Así que un consejo de parte de mí, que yo he vivido esto en mi vida, es de que no neguemos esta situación en nuestra vida, sino aceptémosla. Abracemos esta situación y abracemos de que Dios nos está llevando a un lugar de preparación como el desierto. Entonces tengo 3 puntos cortos el día de hoy para aclarar esta temporada y lo que yo estoy hablando. Y el número 1, yo quiero aclarar cuál es el propósito del desierto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito del desierto? Y el propósito del desierto es bastante positivo. Aunque es una situación que parece negativa, el propósito es positivo y el propósito es que Dios nos quiere entrenar, Dios nos quiere purificar, nos quiere fortalecer, nos quiere preparar para algo nuevo que Él va a hacer en nuestra vida, para las promesas que Él prometió a nuestras vidas. Él quiere hacer algo en nosotros, Él quiere que llevemos fruto. Obviamente, cuando hablamos acerca del desierto, una de las cosas más prácticas que podemos ver en la palabra de Dios acerca de este tema es el ejemplo del pueblo de Israel. Después de que ellos fueron libertados de Egipto, después de que ellos pasaron 400 años de esclavitud, Dios viene, Dios les manda a Moisés, Él los liberta, Él los saca de esa esclavitud y Él los lleva, antes de llevarlos a la tierra prometida, los lleva al desierto. Y algo que pasó con el pueblo de Israel es de que ellos no pudieron entender el propósito del desierto. Ellos no pudieron entender de que este era un tiempo de preparación, de que este era un tiempo en el que Dios los estaba purificando y los estaba fortaleciendo para poder tomar posesión de la tierra prometida.
y porque ellos no entendieron cuál era la temporada en la que ellos estaban, ellos vinieron y ellos empezaron a quejar. Entonces es normal que cuando entremos al desierto muchas personas entren en pánico y se comporten imprudentemente como se comportaron el pueblo de Israel. Ellos empezaron a quejarse, ellos empezaron a decir cosas: nos vamos a morir acá, ¿para qué nos trajiste, Moisés? ¿Para qué nos trajiste, Dios, acá? Si preferimos ser esclavos a vivir esta realidad dura que estamos atravesando en este momento. Porque ellos fallaron en entender de que esto solamente era una temporada. Esto no era el final para ellos, esto nada más era una temporada en la que Dios los estaba llamando. Entonces ellos empezaron a quejar contra Dios. Yo creo que si te sientes identificado con esto y sientes que estás en esta temporada, lo que tenemos que hacer, una de las cosas principales que tenemos que hacer es buscar el por qué nosotros estamos acá. Entonces, en vez de buscar una ruta de escape o cómo salir del desierto, busquemos la razón por la cual estamos en el desierto. Para Israel, la única ruta de escape que ellos vieron, porque eso es lo único que ellos estaban buscando, ellos no se pusieron a preguntar por qué ellos estaban en esta situación. Ellos empezaron a buscar esta ruta de escape. Obviamente la razón vino a ellos en que la única ruta de escape era regresar atrás. Y es por eso que ellos decían: si yo quiero salir de acá, la única forma de salir de acá es regresar a Egipto. Porque era lo único que ellos podían ver en sus mentes, porque ellos su corazón no estaba enfocado en comprender el porqué, sino su corazón estaba nada más enfocado en buscar la salida más rápida. Pero si nosotros venimos y estamos en esta posición y le comenzamos a preguntar a Dios cuál es el por qué nosotros estamos acá, yo creo que nos empezamos a posicionar en un lugar para entender esta etapa y poder salir más rápido de ella. El pueblo de Israel no lo hizo y ellos prolongaron su estadía en el desierto. De ser tal vez un año o 2 años que Dios los iba a llevar por el desierto, ellos se quedaron ahí 40 años. Así que si nosotros no podemos venir y ver el por qué nosotros estamos acá, puede hacer que nosotros prolonguemos nuestra estadía en el desierto. Solo para darles un ejemplo, el pueblo de Israel no entendió el propósito del desierto y estuvieron 40 años en el desierto. Jesús entendió el propósito por el cual fue él llevado al desierto y él nada más estuvo 40 días en el desierto. Es decir, todos vamos al desierto, pero cuánto tiempo nosotros nos quedamos en esa etapa depende de si nosotros entendemos cuál es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. El pueblo de Israel, el propósito de Dios era llevarlos al desierto para entrenarlos, probarlos y prepararlos para ser guerreros poderosos. De hecho, la Biblia menciona esto y dice que Dios quería prepararlos en el desierto y Él quería hacer de ellos guerreros capaces de vencer sus propias batallas, de luchar sus propias batallas y de conquistar la tierra prometida. Eso era el corazón que Dios tenía para ellos. En vez, ellos pensaron que el desierto era un castigo. Y cuando ellos pensaron que era un castigo, lo único que ellos podían hacer, ahora que miraban y lo miraban como una situación negativa, es que ellos nada más murmuraban, se quejaban y deseaban constantemente regresar atrás. Y hubo un momento en la historia del pueblo de Israel donde ellos, después de más o menos 1 año y pico, 1 año y medio o casi 2 años, ellos tuvieron la oportunidad de entrar a su tierra prometida. Desde que ellos salieron, quiero leer este versículo, Éxodo 13, 17, dice lo siguiente: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesan la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Desde el momento que Israel salieron de Egipto y del momento en el que Dios los había librado de los carros de Faraón y había abierto ese mar, ellos tuvieron la oportunidad de ir directamente a su tierra prometida. Pero en esta ocasión es Dios quien dice, ellos no están listos para ir a la tierra prometida, porque si yo los llevo a la tierra de los filisteos, ellos inmediatamente se van a querer regresar a Egipto. Así que viene Dios y dice, ellos necesitan preparación. Y Dios, en vez de llevarlos a su tierra prometida, los lleva al desierto. Y Dios los estuvo preparando en el desierto, Dios les proveyó milagrosamente, y 1 año después, 1 año y medio después tal vez, o tal vez 2 años después, ellos tuvieron la oportunidad de nuevamente entrar a la tierra prometida.
Y viene Moisés y les dice, ok, estamos aquí en la tierra, esta es nuestra oportunidad de tomar posesión de esta tierra y conquistar. Y ellos enviaron 12 espías, y si has escuchado la historia, sabes de que 10 espías pararon convenciendo a todas las personas de que ellos no podían entrar, de que las personas que estaban en esa tierra eran más fuertes y más grandes que ellos, y que el destino de ellos era el desierto. Y ellos fallaron en ver de que el desierto nada más era el lugar que los iba a preparar para conquistar, para pelear. Y ellos pensaron que el desierto era un castigo. Y ellos pararon haciendo de esta ocasión y la oportunidad que tuvieron, ellos pararon quedándose en el desierto 40 años. De hecho, es la ignorancia que ellos tuvieron en sus vidas de ver el carácter y la naturaleza de Dios lo que hizo que ellos se quedaran en este desierto por más tiempo. Porque en el momento en el que ellos no le creyeron a Dios y no vieron este desierto como un lugar de preparación, ellos dijeron, entonces nos vamos a morir en el desierto. Y si estamos en el desierto y Dios fue el que nos trajo acá, entonces Dios es malo. Ya ven cómo funciona a veces nuestra mente. A veces nosotros miramos la situación que estamos atravesando negativa tal vez en nuestras vidas y decimos, bueno, si yo me voy a quedar acá y este es el fin y yo me voy a morir acá, y Dios es soberano y Dios es el que todo lo permite, entonces Dios seguramente es el que me trajo acá, entonces Dios es malo. Y ellos venían y tenían esta confusión del carácter y de la naturaleza de Dios en su vida y empezaban a murmurar en contra de Moisés, en contra de Dios. Y Dios viene y al final se cansa de esto y Dios dice, está bien. Y literalmente Dios dice estas palabras, si ustedes leen la Biblia, Él dice, está bien, háganlo a su manera. Y por los 40 días de que ustedes fueron a espiar la tierra, ustedes van a pasar 40 años en el desierto. Pero este no era el corazón de Dios. Lo que debió haber sido una temporada de 1 año o si mucho 2 años en su vida, se convirtió en una vida entera, donde todos al final experimentaron la muerte en el desierto porque no pudieron ver que esta temporada no era un castigo ni no era algo malo que estaba viniendo a su vida, sino era algo bueno que Dios estaba haciendo. Dios los estaba preparando, Dios los quería fortalecer porque Él quería llevarlos a un nuevo lugar. 1 Corintios 10:11 dice lo siguiente, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En este capítulo, Pablo estaba hablando acerca de las cosas que el pueblo de Israel experimentó en el desierto. Y viene Pablo y dice que estas cosas fueron escritas y acontecieron a ellos como ejemplo para nosotros los que estamos leyendo esto. Es decir, todas las cosas que están en la Biblia y todas las experiencias del pueblo de Israel por el desierto no están ahí y no son ajenas a nuestras vidas. Si ellos pasaron esta experiencia de desierto es porque Dios quería que nosotros aprendiéramos acerca de lo que ellos vivieron. Y prácticamente Dios lo que está diciendo es que nosotros no tenemos que pasar los mismos errores para aprender de los errores. Hay personas y a veces nosotros mismos decimos estas cosas y decimos, es que hasta que no cometemos el error no aprendemos. Y es cierto, es una manera bastante honesta y fácil de aprender con la propia experiencia, pero no es algo que necesariamente tengamos que hacerlo nosotros, sino podemos aprender por la experiencia de aquellos que vivieron antes de nosotros. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ellos pasaron y vivieron todas estas cosas para que nosotros no tengamos que pasarlas y que vivirlas. Y yo me quiero parar acá enfrente de ustedes y quiero ser una voz en medio del desierto porque yo sé que muchos de nosotros estamos atravesando un desierto. Estamos atravesando situaciones difíciles en nuestras vidas y muchos de nosotros no sabemos reconocer la situación en la que estamos, no sabemos reconocer la temporada en la que estamos, no sabemos qué acciones tomar, no sabemos cómo venir y cómo ver la situación con la perspectiva correcta para poder salir de esta situación. Entonces, todas estas cosas han sido escritas para que nosotros podamos aprender a reconocer los tiempos en los que estamos. Si aprendemos a reconocer estos tiempos y que estamos en una temporada de desierto, en vez de quejarnos y pasarla mal y creer y vivir con miedo y vivir con temores y vivir de la misma manera en la que el pueblo de Israel vivió, podíamos venir y estar agradecidos porque sabemos de que si Dios nos tiene en un desierto es porque Él nos está preparando para algo. Y eso nos traería la perspectiva correcta a nuestra vida
de que Dios está haciendo algo en nuestra vida y nos podríamos preguntar entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo conmigo? ¿Qué es lo que Él me quiere enseñar? Y esto me cambia completamente la forma y la experiencia que yo puedo tener cuando esté pasando un desierto. Díganme ustedes si no haría que los tiempos difíciles ya no parezcan tan difíciles, si los miramos con la perspectiva correcta, si simple y sencillamente pudiéramos entender el tiempo en el que estamos y preguntarle a Dios el por qué nosotros estamos en esta situación. Santiago 1, del 2 al 4 dice lo siguiente, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuchen lo que dice Santiago, estén gozosos cuando ustedes se encuentren atravesando diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago viene y él dice, estén agradecidos cuando estén en una situación difícil, porque esa situación difícil produce en ustedes paciencia. Y la paciencia cuando es perfecta los hace a ustedes perfectos, los mejora, los purifica. Entonces, si yo puedo entender de que yo estoy en un desierto en mi vida, entonces yo puedo llegar a estar agradecido. Yo realmente estoy agradecido con Dios de que yo pude entender de que yo estaba atravesando una temporada de desierto desde el año pasado que mi papá falleció, porque me ha puesto en un lugar donde yo puedo aprender más y donde mi crecimiento de hecho se vuelve acelerado, porque yo sé de que Dios está trabajando y haciendo algo en mi corazón. Entonces yo sé que esto no va a durar para siempre. Yo sé que lo que estamos atravesando en el mundo y lo que estamos atravesando en la iglesia y lo que estás atravesando en tu vida personal no va a durar siempre. Es solamente una temporada, pero es una temporada en la que Dios está haciendo algo en tu vida. Es una temporada de desierto en donde Dios te está preparando y Él está haciendo algo en ti, porque vienen tiempos mejores, viene la tierra prometida y tenemos que estar listos. Mi punto número 2, para seguir aclarando qué es el desierto, para que podamos reconocer esta temporada, es una pregunta honesta que todos tal vez podemos llegar a tener. Y es, ¿estar en el desierto significa que me equivoqué? Y esta realmente es una buena pregunta porque tiene sentido que cuando nosotros estamos experimentando situaciones negativas en nuestra vida, cosas malas, pensemos de que es nuestra culpa. Es porque nosotros hicimos algo malo antes. Y eso es simple y sencillamente algo que tiene que ver con nuestra antigua naturaleza, algo que tiene que ver con nuestra identidad y la forma en la que nos miramos, de que pensamos de que cualquier cosa mala que estemos atravesando es porque nosotros hayamos pecado, hayamos cometido un error. Yo quiero hacer esta aclaración porque es un malentendido común en malinterpretar que estamos experimentando una temporada de desierto, porque es muy diferente experimentar un desierto y experimentar las consecuencias y tal vez los resultados de tal vez el pecado y las malas decisiones en nuestra vida. A lo largo de toda la Biblia yo encuentro personas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios usó en la Biblia y muchos de ellos pasaron y atravesaron desiertos sin haber ellos causado y cometido alguna acción que los llevara a este lugar. Simple y sencillamente recordémonos, por ejemplo, de Abraham. Él era un hombre bueno. Por ser un hombre bueno, Dios lo llamó y Dios lo escogió y Dios lo llevó a un desierto. Cuando él no tenía necesidad de dejar su tierra, su casa, su parentela, Dios lo llevó al desierto porque él iba a preparar y hacer algo en él. Abraham nunca hizo nada malo como para merecer una situación difícil en su vida, pero era una situación en la que Dios lo estaba llamando porque él lo estaba preparando. Miremos a José. José, esa persona que tenía sueños, tenía un propósito en su vida, que tampoco hizo nada para que sus hermanos lo vendieran. Realmente él no hizo nada para merecer las cosas que a él le pasaron. Fue acusado injustamente, fue preso, fue esclavo, pero era un desierto que Dios estaba llevando a su vida porque él lo iba a preparar y lo formó para llegar a ser la persona que él llegó a ser y salvar a todo el mundo. Miremos, por ejemplo, a David y cómo él pasó persecución de un rey que tenía celos de él y él pasó una vida muy dura y muy difícil. Sus enemigos se levantaban contra él, lo perseguían, simple y sencillamente lo hicieron pasar situaciones muy difíciles, no porque él las hubiera causado, sino era porque era parte del proceso que Dios permitía en su vida, que lo formaron a él para ser la persona que él fue. Pero el claro ejemplo de David, también miramos otra temporada en su vida donde él se sentía lejos de Dios, pero también había sido porque él había pecado.
contra Betsabé. Él había venido y cometió adulterio, él había venido y había asesinado al esposo de una mujer. Y él había hecho todas estas cosas que él sí había causado. Entonces hay una confusión tal vez muchas veces que podemos llegar a tener del desierto, y el desierto no es el lugar donde nosotros hicimos y causamos algo para estar ahí, sino es el lugar de preparación en donde Dios nos somete a presión para que nosotros realmente podamos crecer, podamos ser purificados y podamos prepararnos para lo nuevo que Él tiene. Es una cosa muy distinta que nosotros experimentemos las situaciones negativas y las consecuencias de lo que nosotros hayamos vivido. Si estamos en un lugar donde no sabemos diferenciar cuál es la estación en la que nosotros estamos viviendo, si no sabemos si es por algo que hicimos, por algo que cometimos, por un pecado, por un error, simple y sencillamente una solución fácil es que nosotros vengamos delante del Padre bueno que nosotros tenemos, porque Él es un Padre bueno. Dios dice, si ustedes pecan, solo vengan confiadamente, pidan perdón, confíen en sus pecados y Dios los va a perdonar. Y es tan fácil como eso. Si yo realmente estoy inseguro acerca de eso, lo único que tengo que hacer es venir delante de Dios, pedirle perdón, decirle a Dios, mira, cometí un error, perdóname, me arrepiento de él y voy a hacer lo posible para ya no volver a caer en ese error. Y si yo realmente vivo de esa manera, las consecuencias van a desaparecer. Pero si realmente yo no encuentro una razón, algo que yo haya causado, probablemente sea porque sí estamos en una temporada de desierto. Y como les digo, el desierto es ese lugar en donde no nos lleva nuestro pecado ni nuestras malas decisiones. Jesús fue llevado al desierto, Él siendo la persona que no pecó, que nunca pecó. Y Él fue llevado al desierto para ser probado, para ser tentado, dice la palabra de Dios. Quiero leer Salmo 31:15, que dice lo siguiente. Estas son palabras de David. Y él dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. David sabía reconocer de que él se encontraba en los tiempos de Dios y que él estaba atravesando una situación difícil en su vida porque Dios lo quería en ese momento y en esa situación específica en su vida. Él sabía de que Dios tenía el control de esos tiempos y no era algo que él hubiera causado, no era algo que él hubiera hecho, sino era simple y sencillamente parte del proceso que Dios tenía para él. Así que él sabe reconocer de que Dios está con él, tal vez aun cuando él no podía ver ni sentir a Dios. Él viene y le dice, Dios, yo estoy en tus manos, en tus tiempos, por favor, líbrame de mis enemigos. Y esto tal vez inclusive pueda ser que nosotros nos cause un poco más de confusión en nuestras vidas, porque si entonces yo no causé esto puede venir y puede causar confusión en mi vida del por qué yo estoy en este lugar. Pero no es que hayamos cometido un error, Dios nos quiere en este preciso y exacto lugar, porque Él está haciendo algo en nosotros. Él nos está preparando para algo nuevo que Él trae. Dios no nos trajo acá para abandonarnos. Dios no llevó al pueblo de Israel al desierto para dejarlos olvidados y ponerlos en una estantería y usarlos y venir y amarlos cuando Él se recordara a ellos, sino Él los llevó ahí para trabajar en sus corazones. Escuchen lo que dice Deuteronomio 8:2, que dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Creo que más claro que este pasaje no podemos tenerlo acerca del propósito del desierto, y es de que Dios nos lleva al desierto porque Él nos quiere probar. Él quiere sacar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si ustedes saben algo acerca de llantas y cómo solucionar un pinchazo, tal vez ustedes saben de que una de las formas en las que podemos ver dónde está el error en esa llanta es que la llanta se tiene que sumergir en agua. La presión del agua hace que la falla se revele y así puede venir la persona y corregir ese pinchazo y venir y componer esa llanta, porque la presión del agua revela la falla. A veces Dios nos lleva a estas presiones del desierto, nos lleva a situaciones difíciles de comprender y difíciles de vivir, porque Él nos lleva a presión y Él quiere revelar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Con la presión, todas esas cosas que tenemos dentro empiezan a salir a luz y Él empieza a lidiar con nuestras vidas y a purificarnos, a trabajar con nuestros corazones. Es lo que Él quería hacer con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no pudo entender el propósito. Murieron en el desierto
decidieron quedarse en el desierto y hacer de esta experiencia de un año, decidieron hacerlo toda su vida. Pero lo increíble de esto es de que aún a pesar de que ellos no entendieron el propósito, aún a pesar de que ellos no pudieron ver de que esto era por su bien y Dios los estaba trabajando, Dios estaba haciendo algo en ellos y los estaba purificando y los estaba preparando. Y aún a pesar de que ellos se quejaban contra Dios, murmuraban contra Él, dudaban acerca de su bondad, aún así Dios estaba dispuesto a llevarlos a la tierra prometida. Y eso a mí me da un montón de esperanza, porque me dice que eventualmente Dios es tan bueno que aún a pesar y a través de mis malas decisiones y de cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, tal vez estamos viviendo un desierto autoinfligido, pero aún así Dios es lo suficientemente bueno para librarnos del desierto. Y como dice este versículo de Deuteronomio, Él está con nosotros y Él nos lleva de la mano por el desierto. Él está a punto de convertir una situación negativa como la que estamos viviendo y atravesando muchos en este momento. Él lo va a convertir en algo bueno. Si nosotros entendemos que esta temporada es para nuestro bien, vamos a salir muchísimo más fuertes del otro lado. Si yo entiendo de que Dios está haciendo algo en mí y que Dios me está preparando, entonces yo puedo estar agradecido, como decía Pablo. 2 Corintios 2:14 dice lo siguiente. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo dice que Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús en medio de cualquier cosa que nosotros estemos viviendo. Yo creo que el desierto es un lugar de victoria. Parece y se siente como un lugar de derrota, porque no es el lugar donde queremos estar. Todos queremos estar en la tierra prometida, pero estamos estancados en este lugar seco, donde nos cuesta encontrar provisión, donde nos cuesta ver a Dios, donde nos cuesta tomar agua, donde nos cuesta venir y sentir la presencia de Dios cerca, donde nos sentimos más lejos de nuestras promesas. Y yo sé que es difícil de comprender, pero este también es un lugar de victoria. Si ustedes analizan el proceso del pueblo de Israel, ellos vencieron en el desierto a los amorreos, ellos vencieron a los madianitas, ellos vencieron a la gente de Basán en el desierto. Ellos tuvieron victorias en el desierto y Dios los empezó a formar en el desierto y esa es la manera en la que Dios los quería llevar a través del desierto. No es un lugar de derrota, es un lugar de victoria. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, pero ¿qué pasó con Jesús? Él viene y Él es tentado por Satanás, pero Él sale victorioso de esas tentaciones. Él viene y Él con la palabra de Dios pelea contra Satanás y Él sale victorioso del desierto. Entonces, el desierto realmente no es un lugar negativo en nuestras vidas, no es como, tal vez a veces yo lo he escuchado de esta manera y como yo crecí en la iglesia, he escuchado cosas que a veces la gente dice y dicen cosas así como, no, es que él o ella está viviendo un desierto, como diciendo, él y ella hicieron algo malo, entonces están experimentando las cosas malas de sus decisiones y de sus pecados, como que fuera algo negativo, pero el desierto no es algo negativo, es algo positivo. Si Dios nos tiene en un desierto, nos deberíamos de llenar de alegría, porque Él nos está haciendo victoriosos. Él nos está llevando a un nuevo lugar, Él nos está fortaleciendo, nos está haciendo crecer. El desierto no es un lugar donde Dios se olvida de nosotros, no es un lugar donde Dios no está con nosotros, no es un lugar donde nosotros experimentamos derrota. El desierto no es un lugar donde Él nos abandone, el desierto es un lugar de victoria, es un lugar de preparación. Y por último, yo quiero decir de que el desierto es un lugar nuevo, pero el desierto también es un lugar bueno. El desierto no es un tiempo tal vez para buscar prosperidad, para buscar tal vez bendiciones o abundancia, para asentarnos y quedarnos a vivir ahí. Es un lugar temporal, pero el desierto sí es un lugar para buscar el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quería al pueblo de Israel en el desierto. Él los llevó al desierto porque Él quería que el pueblo de Israel conociera el corazón de Dios. Ellos habían vivido 400 años siendo esclavos y ellos vivían lejos de Dios. Ellos no conocían cuál era el corazón real de Dios para ellos. Y Dios quería revelarse a ellos. En el desierto Él viene y Él les revela la Torá. Él les revela los mandamientos, Él les revela su palabra. Él viene y se manifiesta en su presencia como fuego, como una nube. Él se revela al pueblo de Israel en el desierto
porque Él quería revelar su corazón en el desierto. Así que el desierto tal vez no es ese lugar donde vamos a ver todas las bendiciones de Dios, todas las promesas de Dios en nuestra vida, sino va a ser el lugar donde el propósito primario del desierto es buscar el corazón de Dios. Es que podamos conectar con Él, es el lugar preciso para que nosotros mejoremos en nuestra relación con Él. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo que me ha pasado a mí en este año y pico de que Dios me llevó a este lugar. Él ha querido y me ha hecho acercarme más a Él. Me ha hecho buscarlo y conocerlo a Él de maneras en las que yo no lo conocía hace 2 años. Y no es hace mucho tiempo. Yo toda mi vida he ido a la iglesia, toda mi vida he escuchado a Dios, he leído la Biblia, he leído libros, pero yo no conocía a Dios de la manera en la que yo lo conozco ahora, sino después de que yo pasé por este desierto. Dios quiere llevarnos por ese desierto porque Él quiere revelar su corazón a nosotros. Y esto es lo que nos hace a nosotros crecer. Es lo que nos hace a nosotros venir y comenzar a tener fortaleza en nuestra vida, comienza a producir carácter en nosotros. El desierto es el lugar para mantener la visión correcta. Nuevamente, si nosotros podemos llegar a entender la estación en la que estamos y el por qué estamos en esta estación, entonces podemos prepararnos y aprovechar nuestra vida y vivir una mejor vida. Así como nosotros, si hubiéramos estado listos para subir esa montaña, hubiéramos disfrutado muchísimo más del día. Si nosotros entendiéramos la estación en la que estamos, nosotros podríamos tener una mejor experiencia del desierto. Puede llegar a ser los 40 días de Jesús, o pueden llegar a ser los 40 años del pueblo de Israel que no entendió el por qué ellos se encontraban ahí. Cuando yo entiendo, yo tengo esta visión, esta perspectiva de lo que Dios está haciendo en mí, yo realmente puedo tener una mejor comprensión del amor que Él me tiene a mí. Porque si Él me está preparando, si Él está haciendo algo en mi vida, es porque Él me ama, es porque Él es bueno. El desierto es ese lugar donde nosotros tenemos una mejor comprensión de quién es Dios y de su amor. Es donde tenemos una mejor comprensión acerca de su corazón y de lo que Él quiere para nosotros. Muchos de nosotros tal vez nos hacemos cristianos y venimos a los pies de Dios y conocemos a Dios porque escuchamos lo que Él hizo por nosotros, lo que Él puede hacer por nosotros, que Él es este Dios bueno, Él nos salva, Él nos sana, Él nos provee. Y venimos a Él porque lo conocemos y escuchamos lo que Él puede hacer con nosotros. Pero les prometo que las personas que pasan el desierto, ellos no andan buscando qué es lo que Dios puede hacer por ellos. Ellos andan preguntando qué es lo que ellos pueden hacer por Dios. Y eso es lo que Dios hace en el desierto. Esa es la gran diferencia de lo que Él transforma en nuestros corazones en el desierto. Él nos hace crecer, Él nos madura. Quiero terminar con estos versículos que yo ya los mencioné anteriormente, pero quiero terminar leyéndolos nuevamente. Empecé leyendo Job 23, del 8 al 9, que dice lo siguiente. Aquí Job no puede ver a Dios y él dice: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si se muestra su poder al norte, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Pero en el versículo 10, Job dice lo siguiente. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job tenía esta comprensión tan increíble que aun cuando él no podía ver a Dios, él sabía de que Dios estaba haciendo algo en su vida. Y él sabía de que esta era una prueba que Dios estaba teniendo en él. Y él dice, yo voy a salir probado, yo voy a salir aprobado y yo saldré como el oro puro. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. El versículo de Deuteronomio que leímos también, Dios venía y le decía al pueblo de Israel: y te recordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y escuchen lo que dice el versículo 5. Si Dios los disciplinó, reconozcan que los hizo porque los ama, como un padre disciplina a su hijo. Dios viene y da esta imagen y dice: yo los llevé a ustedes, Israel, en el desierto como un padre lleva a su hijo. Y yo miro esta imagen en mi mente, yo miro a Dios llevándonos de la mano a través por el desierto. Él nos está disciplinando porque nosotros somos hijos de Dios. Él nos está corrigiendo, Él nos está haciendo crecer porque Él tiene nuestro mejor interés en mente. Él es un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros. Y para terminar, quiero leer Filipenses 1:6, palabras de Pablo que dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios empezó algo en nuestras vidas, Él lo va a perfeccionar. Él lo va a llevar hasta que nosotros seamos como el oro. Y el desierto muchas veces es el lugar donde Dios hace eso. Quiero que cerremos nuestros ojos y quiero orar sobre tu vida. Tal vez, yo sé que muchos de nosotros estamos experimentando tal vez esta situación, estamos viviendo situaciones difíciles, tal vez estamos atravesando un desierto en nuestras vidas, pero yo quiero traer paz a tu vida, asegurándote de que Dios te tiene en el lugar donde tienes que estar. Él es soberano, Él tiene el control, o Él controla todas las cosas o Él no controla nada, y yo creo que Él está en control de todo lo que está pasando en el mundo. Él tal vez no lo causa, pero Él definitivamente no se le escapa de las manos nada de lo que está pasando. Así que yo quiero orar sobre tu vida y quiero traer paz a tu corazón. Así que cierra tus ojos y dile a Dios: Dios, te doy gracias porque tú eres un Padre bueno y tú me has estado llevando de la mano por un proceso, Dios. Tal vez, Dios, muchos de nosotros estamos atravesando un desierto, estamos en una situación seca, en una situación donde no te podemos ver, no te podemos sentir, donde nos es difícil ver que las promesas que tú nos diste se van a cumplir, donde nos es difícil ver tu mano poderosa como antes tal vez lo habíamos visto, donde nos es difícil encontrar sentido y un porqué a lo que estamos atravesando, Dios. Pero hoy sabemos, Padre Santo, que cualquier situación dura y difícil que venga a nuestras vidas, Padre Santo, tú eres soberano, Dios, y tú causas muchas veces estas cosas y estas situaciones difíciles en nuestras vidas porque tú estás haciendo algo en nosotros, Dios. Así que yo te pido que tú nos des entendimiento, Dios, para discernir si nosotros estamos en una situación de desierto, Dios, si estamos en esta temporada, y que nos ayudes a encontrar el porqué, Padre Santo, qué es lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, qué es lo que tú estás enseñándonos, qué son las cosas que tenemos que lidiar en nuestro corazón, Dios. Ayúdanos a que toda esa presión, Señor Jesús, solamente cause algo bueno en nosotros, Dios, a que todo ese fuego, Padre Santo, solamente nos purifique, Dios. No queremos venir como el pueblo de Israel, Dios, y quejarnos contra ti y murmurar contra ti y venir y comenzar a dudar acerca de tu bondad, sino lo que queremos hacer, Dios, es que queremos venir y ser obedientes, Dios. Queremos en este desierto, Dios, conocer tu corazón como nunca antes lo hemos conocido, Padre Santo. Revélate a nosotros, Dios, ayúdanos a salir de esto y sabemos de que tú nos llevas como un padre que lleva a sus hijos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.